Mis queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria, tengan ustedes muy buen día. Hoy nuevamente estamos ingresando a otra clase virtual. Por este medio vamos a ir conociendo poco a poco todas las acciones que están encomendadas dentro de la currícula del Ministerio de Educación y además todos los conocimientos que se requieren aprender. Quien les saluda nuevamente agradece esta ventana virtual por la que nos permite otra vez compartir una nueva sesión de aprendizaje. Representamos todos esta pequeña insignia, ¿no? Acá ven, no sé, ojalá se note, Ingeniero Zuni. Esta es la camiseta identificando a nuestra casa de estudios y ahí en la imagen también tenemos a la insignia de nuestra alma mater. Por esa razón, jóvenes estudiantes, seguimos impartiendo conocimientos de historia universal. Seguimos con historia universal. Y somos la familia del cuarto grado de secundaria. Entonces, recordando, pertenecemos a la gran institución educativa privada Ingenieros Uni. Jóvenes, por esa razón, estamos nosotros ya ahora utilizando nuestro libro y nos vamos a ubicar en las páginas 43, 44, 45, 46 y 47. En ella encierra el tema de la Revolución Cubana, capítulo 9. Es la sesión número 8, pero capítulo 9. El capítulo 8, jóvenes estudiantes, es una práctica, dice repasando. O sea, es un repaso que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Y la próxima semana presentarla. Entonces, en esas circunstancias, por esa razón, el capítulo 8, esto es sesión de aprendizaje número 8 del capítulo 9. El tema, la Revolución Cubana. Sin más preámbulos, mis queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria, vamos a tratar sobre este trabajito que yo he elaborado. Ya me conocen, el profesor David Guamán Manrique. Por esa razón, estudiantes, les presento primero, el concepto de revolución. Vamos a entender qué cosa es revolución. Dice, revolución, jóvenes estudiantes, es un cambio social, un cambio político, un cambio económico, o los tres juntos a la vez, fundamental en la estructura de poder o la organización que dirige y toma lugar un partido, una clase social, un estado o cualquier clase dirigencial en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo del tiempo que dure, ¿ya? O sea, es decir, dependiendo del tiempo que dure. En otras palabras, revolución es que cuando una clase social, una persona, un estado o alguien que conduzca nuevas ideas, consiga cambiar ¿qué cosa? Cambiar el campo social, cambiar el campo político, cambiar el campo económico. Es decir, revolución es el cambio que va a querer alcanzar, que se alcanza, ¿ya? Si no hay cambio, no hay revolución. Hay que entender bien eso. Es decir, si hay un conjunto de hechos, guerras, conflictos, enfrentamientos armados, y no se ha logrado un cambio, no hay revolución. En el sentido estricto de la palabra revolución, mis queridos estudiantes, es cambio. Ya es cambio. En ese sentido, la revolución conlleva a encontrar un cambio. Ya vuelvo a decir, puede ser un cambio económico, político, social o los tres juntos al mismo tiempo, dependiendo de quién lo conduzca o quién conduce dicha revolución. Y puede durar un tiempo determinado, sea corto, mediano o largo, dependiendo de cómo este sistema impuesto por los revolucionarios pueda permanecer en la vida de un país o de un estado. Ahora, por esa razón vamos a poder entender, ya sabiendo si se dio o no se dio una revolución en Cuba. Sí se dio una revolución en Cuba. ¿Por qué se dio la revolución en Cuba? Porque se alcanzó cambios económicos, cambios políticos y cambios sociales y otras cosas más. Se lograron grandes cambios, muchachos. Por eso es que se dice que en Cuba hubo una revolución, ¿ya? No hay revolución cuando no se consiguen cambios.
Acá en el Perú queremos un cambio profundo porque hay mucha corrupción. Todos nuestros gobernantes, todos están envueltos en corrupción. Entonces, ¿qué significa? Debe haber una revolución verdadera en que algún líder o grupo social o grupo político tome las riendas de esta revolución, ya sea por vía de las urnas democráticas, ¿no? Democráticas, o también ya sea por la cuestión ideológica. Porque una revolución, ya hay que entender que también pueden haber una revolución armada y una revolución ideológica, pacífica y democrática. Entonces, yo creo que en estos tiempos se puede hacer una revolución pacífica, ideológica y democrática, porque se necesita este cambio. Y la sociedad de la clase media es la encargada de conducir esta revolución. Porque vemos que la clase política actual, estudiantes, está metida en una corrupción terrible que desangra al Perú. Bueno, desangra al Perú, pero alimenta a estos corruptos. Son unos cuantos los que se llevan la riqueza del Perú y la gran mayoría sufrimos la consecuencia. Por esa razón, creo que es necesaria una revolución pacífica, una revolución democrática, una revolución ideológica que conduzca a todos los peruanos a alcanzar la eliminación de la corrupción y un gobierno político que dé tranquilidad y desarrollo a nuestra patria. Ahora, hay otro tipo de revolución. En Cuba, muchachos, en Cuba se dio la revolución. Primero se trató de hacer una revolución ideológica, política, pero al no dar resultado, en Cuba se dio la revolución armada. Es decir, no me dio resultado la revolución pacífica, entonces me voy por el otro camino y tomo las armas y hago una revolución armada. Es lo que sucedió en Cuba. Entonces, jóvenes, por esa razón en Cuba también se luchó contra la corrupción, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cosa fue la revolución cubana? Fue el levantamiento en armas, ¿ve? En armas, del movimiento revolucionario cubano, ejército guerrillero izquierdista liderado por Fidel Castro Ruz. Escuchemos este primer nombre. Un militar, Fidel Castro Ruz, el comandante Fidel Castro Ruz, contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Él gobernaba, Fulgencio Batista gobernaba Cuba, quien regía los destinos de la isla caribeña desde 1952. Pero hay que recordar que Fulgencio Batista ya había gobernado Cuba muchos años más atrás, y lo vamos a ver a continuación. La revolución se inició el 26 de julio de 1953. Ojo con esta fecha. Y en esta fecha va a fundar su movimiento guerrillero llamado Movimiento 26 de Julio, por la fecha, M2607. Ya, eso lo vamos a ver más abajito. Cuando un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro se desprendió del Partido del Pueblo Cubano y emprendió la lucha armada contra Batista, el que estaba en el gobierno, autodenominándose Generación del Centenario. Ahora, aquí está lo que decía. ¿Cómo se inicia la Revolución Cubana? ¿Con qué hecho? Dice, intentaron tomar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. En ese intento fracasaron y fueron apresados por Batista. Por presión internacional, mucho tiempo después, poco tiempo después, Castro y sus líderes y los demás capturados de la guerrilla de Fidel Castro fueron liberados. Y en 1955, Castro en 1953 llegó a fundar el movimiento 26 de julio, M2607. ¿Por qué, muchachos, se llama así? Porque ese día, el 26 de julio de 1953, inició su proceso revolucionario. ¿Y cuál fue el primer hecho? Asaltar dos cuarteles, el cuartel Moncada y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Esa es la revolución cubana, muchachos. ¿Se consiguió cambios? Claro que sí. Ahora, muchachos,
Vamos a ver la ubicación geográfica de Cuba. Estamos hablando de Cuba. Y vamos a ver, chicos, ¿dónde queda Cuba, chicos? Cuba queda ¿en dónde queda Cuba, profesor? Cuba queda acá, muchachos, ¿ve? En el continente americano. ¿Dónde está Cuba? Ahí está. Ese rojito es una isla. ¿Ya? Aquí está. Mejor lo extraemos en otra partecita. Queda en Centroamérica. Ese de color rojo es una isla. Es la isla más grande del conjunto de islas que hay ahí en total. Allí en Centroamérica, estudiantes, hay un total de 14 países. 14 países que son chiquitas islas. Perdón, que son islas. Y estas islas están divididas de dos maneras. Las Antillas Mayores, que son 5 islas grandes, ¿ya? Está Cuba, que es la más grande, Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Jamaica. ¿Ya? Los 5 son islas grandes y 5 países. ¿Ya? Entonces, hay 5 países que son islas grandes ahí. Pero recordando que en realidad, ahí, muchachos, cada país es una isla y los 9 restantes son islas chiquititas llamadas Antillas Menores. Son 9 países antillanos menores. O sea, son pequeñitas islas chiquititas, pero son países al fin y al cabo. Se ubican en Centroamérica. Pero Cuba, hablando de Cuba, estudiantes, Cuba se localiza dentro del continente americano en América Central. En ella es parte de las 5 Antillas Mayores. Hay 9 Antillas Menores que también son países, ¿ve? Es un país insular. ¿Por qué es insular? Porque es una isla cuyas costas son bañadas por las aguas del mar de las Antillas y que pertenecen al Océano Atlántico. Toda esta parte es el Océano Atlántico. Y las aguas que rodean a esta isla se llama el Mar de las Antillas. Pues bien ubicados ahora, ¿dónde queda Cuba? Cuba queda en Centroamérica. Vamos a decir ahora cuáles son los periodos de la historia cubana. Cuba ha pasado por 3 marcadas etapas, pero una de ellas es el proceso revolucionario. La primera se llama periodo colonial. Así como el Perú, Cuba, muchachos, cayó también en poder ¿de quién? Cayó en poder de España. A partir de 1510, los españoles se apoderaron de Cuba, o sea, mucho más antes que en el Perú. El Perú cayó en 1532. Cuba cayó en poder de España en 1510. Y este dominio se prolongó hasta el año 1898. Pero en realidad Cuba va a alcanzar su independencia contra España el 20 de mayo de 1902. Entonces el periodo colonial debería prolongarse hasta 1902, porque recién en 1902 Cuba alcanza su independencia. Pero muchachos, lo que pasa es que ¿por qué no lo prolongamos hasta 1902? Porque hasta 1898 va a estar metido España. ¿Y quién va a intervenir después? Estados Unidos. ¿Ya? Dice acá, pero desde 1898 Estados Unidos se entromete en los asuntos cubanos. ¿Ya? Se libera de España y se mete Estados Unidos en los asuntos de Cuba. Aquí vamos a ver que Estados Unidos va a apoyar a Cuba y va a luchar contra España con la finalidad de sacudirse de España y de apoderarse de Cuba. Y así lo hizo. Entonces vemos aquí el segundo periodo. Periodo del neocolonialismo o la nueva colonia. Entre 1898 y 1959. Ahora, este proceso, muchachos, dice, periodo de dominio de Estados Unidos en la isla cubana, comenzó en el año 1898, año en que Estados Unidos ocupó militarmente la isla hasta el año 1902, en que Cuba declara su independencia. Pero declarada la independencia de Cuba, la verdadera independencia no se consiguió. ¿Por qué? Porque Cuba seguía perteneciendo a Estados Unidos. Estados Unidos lo dominaba. Y lo peor de todo, muchachos, es que Estados Unidos, después de la independencia de Cuba, va a poner a los presidentes que a Estados Unidos le convenía.
Y entre ellos va a ingresar un tal Fulgencio Batista, quien al tomar el poder va a ser un presidente cubano pro-norteamericano, pro-estadounidense. O sea, es decir, beneficiando a Estados Unidos y perjudicando al propio pueblo cubano. Y esa es una de las causas por las que se viene a dar la revolución cubana. Ahora, el tercer proceso o periodo se llama proceso revolucionario. Este proceso revolucionario, muchachos, se dio entre los años de 1953, acá se ha separado un ratito, vamos a corregir esta partecita, entre 1953 hasta 1959. ¿Qué sucede, muchachos? Es decir, acá cuando vemos nosotros la revolución cubana, en el proceso que se ha dado, estudiantes, aquí estamos dando el proceso, ¿no? Acá nos hemos quedado. Se dice, conjunto de acciones que el comandante Fidel Castro Ruz ejecuta para tumbar al neocolonialismo y al gobernante Fulgencio Batista, lacayo de Estados Unidos. ¿Va desde cuándo? Desde 1953, ¿se acuerdan? ¿Cuándo se sublevó? El 26 de julio de 1953. Por eso se pone M2607. Es un movimiento, ¿no? Movimiento 26 de julio. Y se va a prolongar hasta 1959, año en que triunfa la revolución. Fidel Castro bota del poder a Fulgencio Batista, rompe relaciones con Estados Unidos, se pone los cinturones y dijo, Cuba es de los cubanos y el gobierno es de políticos cubanos. Y yo voy a gobernar a partir de ahora, y si Estados Unidos no quiere, mala suerte. Cuba es independiente a partir de hoy. Y aplicó su gobierno revolucionario. Por esa razón acá dice, viene el periodo de la revolución socialista. Desde 1959 hasta la actualidad. Ojo, hasta la fecha, Cuba sigue siendo uno de los poquísimos países socialistas. Y por qué no decir este pequeño país, chiquitito país, muchachos, produce, no se llama producción, ¿no? De allí salen los mejores médicos del mundo. Imagínense, Maradona, un peloterazo del cual yo soy su admirador, Diego Armando Maradona lo vi jugar, bueno, entre pocos jugadores, una estrella máxima del balompié mundial, lamentablemente cayó en el vicio de las drogas. Y cuando Maradona optó por recuperarse porque estuvo a punto de morir por ese efecto de la droga, optó por ir a Estados Unidos. Estados Unidos le cerró las puertas a Maradona por la cuestión de la droga. Pero Maradona no eligió otro país de mayor potencia para recuperarse. ¿A dónde se fue a curar, a recuperarse Maradona? Hoy estaría muerto Maradona. Maradona se fue al lugar donde existen los mejores médicos del mundo. Y eso hay que reconocer. Los mejores médicos del mundo, de entre varios países, uno de los pocos países donde hay buenos médicos es Cuba. Y se fue a Cuba. Y en Cuba se recuperó, muchachos. Por esa razón, se puede afirmar que uno de los productores de mejores médicos del mundo es Cuba, a pesar de ser una pequeña isla. Imagínense, jóvenes estudiantes. Entonces, el periodo de la revolución socialista en Cuba es el actual periodo de Cuba, cuyos dirigentes revolucionarios tomaron el poder en 1959. Lo convirtieron en un país verdaderamente independiente, socialista y libre. Continúan al frente con este sistema. 4 periodos. Periodo colonial con España, periodo neocolonialismo con Estados Unidos y con Fulgencio Batista, el proceso revolucionario, hechos en que Cuba se metió a ver cómo su pueblo se desangraba, enfrentándose entre cubanos, pero ¿para qué? Para conseguir una revolución. Y al final se alcanzó y se dio el periodo de la revolución socialista que hasta hoy se mantiene en Cuba. Causas de la revolución. Aquí vemos la primera causa, muchachos, se llama dependencia de Estados Unidos. Ya entienden esa partecita, ¿no?
Cuba era un país que vivía bajo fuerte influencia de Estados Unidos. Las industrias de azúcar y muchos hoteles estaban dominados por grandes empresarios norteamericanos, imagínense. Y el Perú de hoy está casi similar, muchachos, porque nuestra minería, la minería nuestra depende de muchas empresas extranjeras. Telefónica, propietario, país extranjero. Imagínense. Varios supermercados, propietarios, países extranjeros. El Perú es del peruano, de los peruanos. Ya hay duda ya. Las farmacias, cadena de farmacias, no son del Perú. Hoy en día, muchachos, a efectos del coronavirus, cómo trafican con la pobreza, cómo trafican con la necesidad del pueblo. Y no hay quien controle este tráfico, este abuso de las farmacias que están vendiendo los medicamentos. Un medicamento, una pastillita que costaba 50 céntimos, hoy en día te venden a 3 soles, 2 soles 50. ¿Quién controla esto, mamá mía? Están traficando con la salud de los peruanos, con el bolsillo mísero de los peruanos. Imagínense, muchachos. Y esto es porque dependemos de empresas extranjeras, y estas empresas extranjeras hacen lo que les viene en gana. Por eso es que en Cuba, muchachos, al ver que Estados Unidos era la potencia que se apoderó de este país, dijeron: señores, me pongo los lentes para ver bien y me pongo macho para yo poder vencer a estos estadounidenses. Por eso es que Fidel Castro fue preparándose para ejecutar esta revolución. El gobierno autoritario y abusivo de Fulgencio Batista. Mírenme, este gobernante ya había estado en el poder entre 1934 y 1944. Acá otra vez se separó, corregimos, no me gusta que esté mal, muchachos. Sepárate, ahora sí. Es decir, muchachos, el gobierno de Fulgencio Batista fue una de las causas ¿para qué? Para que Fidel Castro y los suyos hagan su revolución, inicien su proceso revolucionario. Porque este presidente, que ya había gobernado 10 años, entre 1934 y 1944, volvió a tomar el poder con un golpe de Estado a Carlos Prioso Carrás, el 10 de marzo de 1952. Además, este Carlos Prioso Carrás también fue presidente que beneficiaba a Estados Unidos. Entonces, pretendiendo o alegando que estaba rompiendo con ese gobierno pro-norteamericano, Fulgencio Batista toma el poder. Pero mentira, muchachos. Todo lo ofrecido por Fulgencio Batista, así como muchos gobernantes que tenemos, por no decir casi todos los gobernantes, o por no decir todos los gobernantes del Perú, ofrecen y no cumplen. Este se metió al poder el 10 de marzo de 1952, iniciando un gobierno dictatorial en favor de Estados Unidos y sometiendo a las clases menores hasta 1959, fecha en que Fidel Castro lo sacó del poder. La población sufría de la alta tasa de desigualdad, mucha desigualdad social, muchachos. La clase rica y unos cuantos, imagínense, muchachos, son ahora pésimos en favorecer a la clase baja, porque ellos se llevan lo mejor del pastel y nos dan migajas a los del pueblo. Eso mismo fue causa de la revolución en Cuba y la crisis económica. Cuba sufría por los altos niveles de inflación generadas por la Primera Guerra Mundial y la dependencia de Estados Unidos. 4 causas de la revolución rusa principales hay, que hay otras, pero estas son las principales. Ahora vamos a ver, muchachos, esta es la figura de Fulgencio Batista. Ay, me olvidé poner una figura de Fidel Castro. Vamos a ver si por ahí incluyo a Fidel Castro. Ahora vamos con el proceso de la Revolución Cubana. Primera acción, los inicios. Ataques a los cuarteles militares de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. ¿Se acuerdan? En un inicio de la clase lo dijimos, ahí está. Iniciada el 26 de julio de 1953 y año en que se fundó el M2607. Lo encabezó Fidel Castro Ruz. Lo acompañaron su hermano Raúl Castro Ruz,
otros mandos como Abel Santamaría, y él muere asesinado en esta revuelta, y Francisco Medina. Mírenme, Fidel Castro, Raúl Castro, Abel Santamaría, Francisco Medina. Y van a ver después otros como el Che Guevara. Mirá, che, déjate pagar, che. Un argentino se metió en la vida revolucionaria de Cuba, che. Y fue el llamado Ernesto Che Guevara. Ahora, estos líderes y muchos de sus guerrilleros en esta primera acción fueron tomados prisioneros. Pero ya la revolución se había iniciado. Todos fueron presos. Castro, su hermano, Abel Santamaría, que lo mataron, Francisco Medina y otros líderes, plum, metidos. Aquí todavía no participan el Che Guevara ni Cienfuegos, ¿ya? No participan. Pero el resto, encarcelados. Pero muchachos, le dieron amnistía a los prisioneros. Profesor, ¿qué es amnistía? La palabra amnistía viene de amnesia. ¿Y qué es amnesia? Olvido. O sea, el que sufre de amnesia, olvida, ¿cierto? Entonces, los amnésicos se olvidan. Por esa razón dice, el gobierno de Fulgencio Batista se vio presionado por la opinión pública y de organismos internacionales para dejar en libertad a los revolucionarios. No le quedó más remedio que decretar una amnistía, es decir, vamos a olvidar todos los hechos que ustedes han ejecutado y los dejamos libres. Y los dejaron libres. En libertad, ¿qué hizo Fidel Castro? Se fue a México. Organización de un ejército guerrillero revolucionario. ¿Pero en dónde? No en Cuba, se fue a México. Estando en libertad, Fidel Castro Ruz marchó a México para organizar un ejército revolucionario. A esta iniciativa se le unen dos líderes. Aquí sí, se le unen dos líderes. El argentino Ernesto Che Guevara, déjate pavada, che, y Camilo Cienfuegos. Ellos lideraron el movimiento revolucionario el 26 de julio de 1953. Ahora, se organizaron en México, ¿cierto? Y de México salieron con un yate. Los principales líderes salieron con un yate llamado Granma, el yate Granma, y el 2 de diciembre de 1956 los revolucionarios llegan a Cuba. Y a partir de esa fecha se realizan una serie de enfrentamientos entre las fuerzas de Fidel Castro y Fulgencio Batista. Entonces, aquí estamos viendo, muchachos, el desembarco en Cuba con el yate Granma el 2 de diciembre de 1956. Hechos sobresalientes de la revolución. En agosto de 1958, las fuerzas guerrilleras de Che Guevara y Cienfuegos se apoderan de la parte central de Cuba. Fulgencio Batista deja el poder y huye. El 31 de diciembre, ya al verse perdido, dijo, ya no puedo vencer. Estados Unidos, auxilio. Y Estados Unidos dijo, stop con la ayuda, stop. Ok, all right. No hay acabando. Pero en realidad Estados Unidos tampoco quería que Fulgencio Batista salga del poder. Entonces, no le quedó más remedio a Fulgencio Batista al ver que Estados Unidos no apoyó eficazmente a su gobierno. Y además viendo que los revolucionarios iban venciendo y avanzando, tomando más posesión territorial. Entonces dijo, no, mamá mía, acá me matan estos compadres, me matan acá, mejor me voy, tío, me voy a República Dominicana. El 31 de diciembre de 1958 huyó hacia República Dominicana. Y Fulgencio Batista, él logra, ¿qué cosa? Logra salvar su vida, pero escapa y deja el poder, entendiendo que la revolución ya había vencido. Ahí, una intervención de Estados Unidos, este país apoyó, dice, como se va Fulgencio Batista, apoya unas elecciones presidenciales. Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, amañado por Estados Unidos, pero los revolucionarios dijeron, no, nosotros no aceptamos ninguna revolución, ninguna elección presidencial, nuestra revolución va a poner a un nuevo presidente. Y así lo hicieron. No aceptaron la intervención de Estados Unidos y continuaron con su revolución. Entonces, muchachos, los revolucionarios toman el poder. Aquí hay una equivocación. A ver, ¿estará correcto decir el M2807? ¿Qué dicen, muchachos?
No, rápido, antes que se dé cuenta la gente. Muchachos, cambien. Es el M26. M26. Ahora sí. Es lapsus escritura, jovencitos. Es M. Aquí vamos a ver por dónde estamos, que es M26. Vamos a apoyarnos con datos que hemos escrito por acá. ¿Dónde estamos? Acá. El M26, ¿ve? El M2607. No es M28. Ahí me equivoqué. Pero ya estamos rectificando. Es M26. ¿Dónde estamos? M20, causas de la revolución. Ya lo vimos, las causas. Ya vimos esto aquí. Hechos sobresalientes, ¿no? Estamos diciendo, los revolucionarios al poder. Ahí nos quedamos. El M26-7, finalmente, el 1 de enero de 1959, 1 de enero, año nuevo, muchachos. Cohetes, bombarda, ¡pum! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo cubano! ¡Feliz año nuevo, hermano! Entre ellos, se dieron un feliz año nuevo recibiendo el poder. Tras sucesivas victorias militares y la ocupación de varias ciudades y pueblos, Guevara, Camilo y Cienfuegos, más Castro, toman el poder en Cuba. La revolución había triunfado. Muchachos, algo más. Consecuencias inmediatas de la revolución. Luego de la victoria, Fidel Castro se tituló primer ministro y poco a poco fue concentrando el poder en sí. Algunas medidas iniciales del nuevo gobierno fueron: realizó la reforma agraria, acabando con los grandes latifundios, es decir, inmensas tierras en manos de unos cuantos y encima de extranjeros. Y nacionalizó empresas extranjeras, es decir, todos los empresarios extranjeros fueron botados a patadas de Cuba, fuera de mi país, y dejen que la riqueza sea producida por cubanos. Y los expulsaron de Cuba y nacionalizaron esas empresas para los cubanos. Aquí, afectando directamente los intereses de Estados Unidos en la isla. Si Estados Unidos era afectado directamente, acá entonces sale, dice, en enero de 1961, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, tiro mi inglés como los mil demonios, Dwight Eisenhower, ahí está escrito, no sé si se leerá así, Dwight Eisenhower rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Este presidente gobernó desde 1953 hasta 1961. Escuchen bien ese dato, ¿ya? Luego viene la invasión de Bahía de Cochinos. Es decir, como en todo caso, Estados Unidos miraba ya casi perdida a Cuba, quiso recuperar esta isla. Entonces aprovechó que, dice, se dio a cabo la batalla de Girón, o la Bahía de Cochinos. Una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados, o sea, cubanos que no estaban de acuerdo con la revolución, los que no estaban de acuerdo con la revolución pidieron ayuda a Estados Unidos e iniciaron una guerra contra los revolucionarios. Estos, con el apoyo de Estados Unidos, invadieron Cuba en abril de 1961. ¿Para qué, compadrito? Dentro de 65 horas fueron derrotados por el ejército revolucionario de Fidel Castro. Esa fue la intención de la invasión de la Bahía de Cochinos o la batalla de Girón en Cuba. Luego de esto, muchachos, ¿qué hace Cuba? Cuba rompe relaciones con Estados Unidos y se alinea detrás de Rusia, decretando a su gobierno como socialista, porque Estados Unidos es capitalista y Rusia, ¿qué cosa es? Socialista. Se alinea detrás de Estados Unidos, de Rusia. ¿Saben por qué? Por esta razón. Aquí hay una razón del por qué Cuba se achora y dice, bueno, hombre, a mí me están dejando solito, me están bloqueando económicamente, entonces me voy detrás de Rusia. Aquí está la amenaza de Estados Unidos. ¿Ve? A principios de los años 1960 se dio la instalación de misiles de medio alcance en la isla. Ah, ya. Como rompieron relaciones con Estados Unidos y hacen amistad con Rusia, entonces, ¿qué hace Cuba? Cuba dice, Rusia, de repente Estados Unidos va a querer recuperar la isla para ellos. Ven, por favor, para que instale unos misiles aquí en mi país. Entonces Rusia responde, correcto, vamos a ir a instalar los misiles a tu isla.
Y dicho y hecho, los rusos o los soviéticos vienen e instalan unos misiles en territorio cubano. Y de inmediato, ante esa amenaza, dice, Estados Unidos dijo, ¡ah! Cuba me está amenazando con Rusia. Muy bien. Entonces, allí se produce la crisis de los misiles. Esta crisis ya lo vimos, jóvenes. Se inició en octubre de 1962. Tanto Estados Unidos como Rusia estuvieron a punto de iniciar una nueva guerra intercontinental. ¿Por qué, muchachos? Porque como Rusia estaba instalando misiles en Cuba, entonces Estados Unidos le dijo, mira, si tú no retiras misiles de Cuba, Rusia, yo te declarar guerra y yo te enfrentar en un nuevo conflicto armado. No interesar si gente morir. Entonces, el mundo estuvo a un pelito de llegar a una tercera guerra mundial cuando Estados Unidos le dice, oye Rusia, quítate del camino, saca tus misiles porque me estás amenazando. Si no los sacas, yo te saco. Y la mugre. Entonces, por una cuestión diplomática y por suerte para la humanidad, los soviéticos aceptaron retirarla y así se evitó esa posible guerra. Un bloqueo económico. Ahora entonces en venganza, ¿qué hizo Estados Unidos? Muy bien. Cuba, te me achoraste, Cuba, te me prendiste, Cuba te me pones faltoso, laberintoso. Muy bien. Por ponerte muy exquisito, Cuba, te declaro un bloqueo económico. Estados Unidos rompe con el embargo económico, responde con el embargo económico en 1960, prohibiendo el comercio de su país con Cuba. Cuba, ni compras ni vendes con Estados Unidos. Y Cuba dijo, mira compadre, a mí me interesa un comino y yo voy a trabajar con la Unión Soviética. Y como la Unión Soviética también es amigo de China, trabajo con China. Y se pusieron de acuerdo con la Unión Soviética. Y por esa razón Cuba, muchachos, fue expulsado por su posición y por maniobra de Estados Unidos, Cuba es expulsado de la OEA. ¿Qué es la OEA? La Organización de Estados Americanos. ¿En qué año lo expulsaron? En 1962, durante la Guerra Fría. ¿Acusado de qué? Ahí lo acusaron, mira, cubanos, ustedes están difundiendo la subversión en todo el continente. Como a los ricos y poderosos no les gusta que se les subleven, que se les rebelen, entonces dijeron, no, tú eres un mal ejemplo, ¡pum!, lo sacaron de la OEA. ¿Y Cuba qué dijo? Bueno, muchachos, a mí me importa un comino que me hayan sacado de la OEA, pero yo sigo desde 1959 hasta la fecha. Mis ideales revolucionarios son de Cuba. Y yo hoy día me considero uno de los pocos países que se mantiene con socialismo plenamente vivo. Así que no hay que tenerle miedo al socialismo, muchachos. A Cuba le está dando resultado. Aquí en el Perú, nosotros, o la gran mayoría, le tienen miedo al socialismo, ¿no? No, ¿por qué el socialismo? No, está loco. ¿Quién es de izquierda? No, ese es izquierdista. Sáquenlo, pisotéenlo, mátenlo. No. Lo ven como un bicho raro al que tiene ideas socialistas, ideas izquierdistas. Y si a Cuba le está dando buen resultado, hay un ejemplo de que le da buen resultado, no hay que tenerle miedo al socialismo. Entonces, muchachos, vamos a ver si de repente aquí en el Perú ya se necesita este tipo de revolución para matar a todos los corruptos ideológicamente. Como no hay pena de muerte, ideológicamente se les puede sepultar a todos estos corruptos y permitir que el Perú en realidad se desarrolle. Pero está bien tranca, muchachos, nacionalizar las empresas del Perú, porque ya se han firmado una serie de contratos en el que todos los que han venido al Perú a invertir hacen respetar esos contratos. Y si no se respetan los contratos, el Perú es denunciado ante los organismos internacionales y tendría que pagar fuertes sumas de indemnizaciones. Y eso no nos conviene. Mis queridos estudiantes, ahora sí, terminado de dar, bueno, termino con un poco de ironía. Vamos a desarrollar hoy día las prácticas del libro de las páginas 45, 46 y 47, con mi ayuda, y vamos a ir intercambiando opiniones. Al término de la clase, 5 minutos antes,
lo envían a mi WhatsApp personal la fotografía. Para el cuaderno, durante las clases, les voy a enviar la tarea que se va a desarrollar y van a entregarla el miércoles 10 de junio, de 9 a 9:30. Se agradece la atención prestada, muchachos. Sigamos obedeciendo las órdenes de salubridad. Yo me quedo en casa. Cuídense mucho. Y piensen, de repente aquí ustedes, en uno de ustedes sale un revolucionario que cambie todo esto. Lo que el Perú va desangrándose poco a poco, muchachos. Uno de ingenieros y llega a ser presidente del Perú. Ojalá por la vía pacífica, porque no es dable tomar las armas y matarnos entre peruanos. Ojalá salgan ideas consistentes de poder cambiar pacíficamente y encontrar una verdadera revolución que al Perú le permita decir como Cuba: señores, yo soy peruano y el Perú es para los peruanos. Y la riqueza de los peruanos beneficia a todos los peruanos. Se puede llegar, y eso se puede llegar con tecnología, con ciencia y con desarrollo, muchachos. Esperemos que el Perú alguna vez alcance ese desarrollo. Un abrazo fraterno a todos los estudiantes y será hasta una próxima oportunidad.